Hoy, en el Ágora de Radio Orihuela, hablamos de libros. Bienvenidos a nuestro club de lectura. 47 minutos pasan de la 1. Qué bien ha venido que hoy lunes hablemos de libros con Vicente Pina de Librería Codex. Vicente, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Ha venido bien porque venimos de un intenso fin de semana en el que los libros, Cervantes, Shakespeare han sido los protagonistas. Y yo me imagino, Vicente, que tú sin parar, ¿no? Ha sido un fin de semana muy intenso porque hemos estado en la primera feria de literatura infantil y juvenil de Orihuela. En principio hemos participado solamente 2 librerías de aquí de la ciudad. Esperemos que, así lo hemos hablado, que tenga continuidad, que se vayan apuntando más librerías, más comercios del sector del libro, que vaya creciendo, que es lo importante, ¿no? Ha sido una primera muestra, acompañando al magnífico Salón del Libro que tenemos en Orihuela en su 9ª edición, que sigo invitando a toda la gente que no ha acudido, por favor, que vayan, que lo vean. La exposición que ha preparado Pampol Teatro es preciosa. Los trabajos que han hecho desde los centros que están expuestos en la parte interna del salón del edificio de la Lonja son maravillosos. Y bueno, pues todo el fin de semana en la caseta, esperando a que acudiera la gente, con actividades de cuentacuentos, de teatro infantil. Bien, bueno, pues por lo menos hemos estado ahí y sí, sobre todo hablando mucho de Cervantes y de las curiosidades de Cervantes, que sí. En estos días me he acercado a ojear alguna cosa, resulta que ninguno de los 2 autores falleció el día 23 de abril, está confirmado que Cervantes fue el día 22, en fin, simplemente un día antes. Shakespeare es curioso porque en aquella época en Inglaterra no utilizaban el calendario gregoriano sino el juliano, por lo tanto falleció en una fecha totalmente diferente que, bueno, pues solapando un calendario con otro puede ser el 23 por de no abril. Hablar de las biografías que hay de realidad o no de las biografías de cada uno de ellos, ¿no? Sí, sobre todo de Shakespeare. Sí. Vicente, antes de ir a los libros que ya tienes preparados para comentarnos, yo no me resisto a decir que todos aquellos que durante estos días han puesto, que me parece muy bien, extractos del Quijote en su Facebook, en su Twitter, ¿tú crees que todo el mundo que ha puesto esas frases es porque realmente se ha leído el Quijote o hay mucho postureo en todo esto? Siempre hay postureo, siempre hay postureo en todas estas cosas. Hombre, coges el leitmotiv del momento y lo utilizas en las redes sociales, en tu página web, en tu blog y tal. Es así, ¿no? Es así. Bueno, sería bonito pensar que todos sí han leído al Quijote. Es un trabajo que no estamos desarrollando bien. Yo siempre es una propuesta que digo. Y hay que comparar con cosas que se hacen fuera, por ejemplo, para decir, oye, ¿esto cómo se está haciendo? ¿Lo podemos hacer nosotros? Incluso lo podemos mejorar, ¿por qué no? En el mundo anglosajón, Shakespeare, no solo en Reino Unido, sino también en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en estos países de habla inglesa, desde infantil, desde que se incorporan los nenes al cole bien pequeñitos, comienzan a enseñarles pequeños versos, pequeños poemas de Shakespeare. Comienzan a hacer una vez al año durante el curso un pequeño teatro, bueno, que probablemente ni siquiera sea el texto de Shakespeare, pero Shakespeare está vivo año a año, todos los años. Y cuando esos chavales se incorporan a la universidad son capaces de recitarse sin ningún problema muchos versos de las obras de Shakespeare, pero porque lo llevan trabajando desde infantil continuamente. Es obligatorio conocer al autor más importante de las letras anglosajonas. Aquí en algunos centros sí que se hace, pero deberíamos hacer mucho más hincapié en eso y que sea una de las materias obligatorias en el currículum desde infantil hasta bachillerato todos los años. Es nuestro autor más reconocido a nivel internacional. Entonces, si nosotros no conocemos su obra, ¿qué vamos a esperar? ¿Que los de fuera vengan a contarnos cómo fue su biografía o cómo fue este personaje? Que tiene muchísimas cosas todavía que están en el aire. Verdaderamente, los cuadros, por ejemplo, que tenemos que representan a Cervantes, ninguno es que se lo hayan hecho a él directamente, o sea, real. Son figuraciones de pintores que creían que Cervantes era de este modo. No era manco, no le faltaba. Cuando nos dicen manco, pensamos enseguida manco de Lepanto, ¿no? Claro, pensamos enseguida que le faltaba una mano. No es así. Había recibido 3 arcabuzazos en un brazo y tenía una mano impedida, que no tenía la movilidad al 100%, pero no era manco, por ejemplo. Hay muchas curiosidades que
Me hizo gracia el otro día, lo comentaban, que estuvo en la cárcel por un supuesto delito de... Bueno, él era recaudador de impuestos, ¿no? Sí. Y parece que... No cuadraban los números. Exactamente. Y que dicen que durante esa época en la cárcel empezó a escribir el Quijote, ¿no? Pero bueno, muchas incógnitas en torno a este autor, pero sí, habría que estructurarlo de otra manera. Yo no soy educador, pero desde luego habría que hacerlo de otra manera, porque también lo veo una burrada, que a un chaval que no tenga una base mínima, con 14, 15 o 16 años, le pongas el Quijote así en la mesa, ¡pum! ¡Hala, léetelo! Eso lo veo una auténtica burrada, Sí, porque hoy día las editoriales tienen muchas adaptaciones, aparte del trabajo que acaban de hacer, por ejemplo, Andrés Trapillo o Pérez Reverte, con una, digamos, actualización del texto del Quijote con un lenguaje más próximo, más actual, ¿no? Que es un trabajo bastante interesante para una aproximación diferente al autor. Pero yo no pienso tampoco que tengamos que limitarnos solo a las adaptaciones, porque coger del Quijote unos párrafos, un pequeño cuento, porque quieras que no, por eso se llama metaliteratura, porque dentro del Quijote hay historias, ¿no? Coger una pequeña historia y leer un trozo en el idioma cervantino, un pequeño trozo, no tienes por qué leerte la obra entera, y conoces un poco cómo se escribía en la época. Mira, ahora tenemos un conflicto muy curioso. La nueva normativa de la RAE nos dice que los demostrativos, algunas palabras pierden el acento. Pues hay editoriales que acaban de sacar libros muy recientemente, hace meses, y les están diciendo a los autores que modifiquen el texto y que quiten los acentos. Pero vamos a ver, ¿por qué? En el momento que se publicó, la normativa era esa. Los acentos estaban publicados bien y correctamente, porque ahora tengo que cambiar el texto. No tiene mucho sentido, ¿no? Es como si quisiéramos ahora suprimir todo el lenguaje de la época cervantina o anterior y decir, no, es que no lo entiendo si no está en mi lengua. Haz el esfuerzo y reconoce cómo los españoles de aquella época escribían, hablaban, se documentaban. Es diferente, pero conoces también el contexto de cómo vivía esa gente, ¿no? Que es muy importante. Me parece una reflexión interesante, pero nos estamos quedando sin tiempo para comentar. Perdón. Libros, a ver, rápidamente un repaso. Simplemente, pues, con la festividad que hemos tenido de este fin de semana, con tanta feria del libro... Pues... ¿Has regalado rosas en tu librería? No, este año no, porque estábamos no he tenido tiempo de organizar lo de las rosas. Otros años sí que lo he hecho, pero este año, que me disculpen mis clientes, pero no ha podido ser, no lo hemos podido organizar. No, pues simplemente seguimos con la lista de los más vendidos a nivel nacional, un poco para que la gente tenga ese criterio, ¿no? Y hay una cosa, te voy a comentar una cosa muy curiosa. El número 1 y el número 2 a mí no me gustan, que es La chica del tren y Historia de un canalla. La chica del tren de Paula Hawkins y Historia de un canalla de Julia Navarro, ¿no? Y no me gustan no porque no los haya leído yo, que tengo que decirte que no los he leído, hay que ser sincero en estas cosas, sino por lo que me dicen mis clientes. Mis clientes se lo llevan porque son el libro de los más vendidos, los encuentran en las listas de los más vendidos, pero luego vienen a la librería y me dicen que no les ha gustado la obra. Y siguen figurando en el puesto número 1 y el puesto número 2 de las ventas a nivel nacional. La chica del tren está desde mayo del 2015 en las listas de los más vendidos. Un año. Muy importante, un año, ¿eh? Y luego fíjate el número 3. El número 3 es Amoris Laetitia, que es una obra del Papa Francisco, muy reciente, que aparece en el número 3 en la edición de San Pablo con 1.817 ejemplares vendidos. Pero, si te vas un poquito más adelante, en el puesto... en el puesto 15 aproximadamente, te aparece de nuevo Amores Laetitia del Papa Francisco, pero en la edición de Ediciones Palabra con 986 ejemplares. Si sumamos 986 y 1817, es la misma obra, pero publicada por dos ediciones diferentes. Debería de estar en el primer puesto. Claro. Por obra. Lo que pasa es que la relación se hace en función a obra y editorial. En la misma obra publicada por dos editoriales, pero no consigue estar en el puesto 1 simplemente por esa diferencia. Es un matiz curioso que aparece a veces en las listas de los más vendidos. Luego tenemos ahí a Elsa Punset. Hay muchos libros de crecimiento personal en las listas de los más vendidos. Se ve que... La gente está depre. No, y que es un libro que si regalas libros, muchas veces son materia de regalo importante este tipo de libros. Pues luego, por ejemplo, tenemos a Juan Marsé con su última obra que está dando muchísimo que hablar, esa puta tan distinguida. Mantenemos todavía a Eduardo Mendoza con El secreto de la modelo extraviada, que también es una obra de octubre.
Aparece en la lista nuestro colaborador, Risto Mejide, bueno, como periodista al menos, con su última novela, que es muy difícil de localizar en los programas informáticos porque se titula simplemente X. Te vuelve loco, en la base de datos te vuelve loco. Es muy complicado localizarlo, tienes que localizarlo por el nombre de autor. Pero si quieres te hablamos un poquito de los 5 o 6 libros que tengo sobre la mesa que me han parecido muy curiosos. Por supuesto, en la lista de los más vendidos está Mario Vargas Llosa, con su última novela, 5 esquinas. Es un retrato de los últimos años del periodo en Perú, de Fujimori y Montesinos, los dictadores del momento en aquel país, y es un retrato desde el mundo del periodismo. Cómo los periodistas tienen ese conflicto que quieren contar cosas y a veces la censura te lo impide, ¿no? Y se llama 5 esquinas porque, curiosamente, es un lugar que se llama así, que existe, que es real, en la ciudad de Lima, ¿no? Un trabajo, como siempre, Mario Vargas Llosa, desde su reflexión, siempre incluye un entorno político en algunas de sus últimas obras, ¿no? Bastante leído Mario Vargas Llosa, como todo el mundo sabe, y parece ser que ahora con su relación amorosa incluso un poquito más. Eso iba a decir, para el que no lo sepa, es el novio de Isabel Presley. Sí, probablemente ahora ya se hemos conocido por eso, ¿verdad? Bueno, pero es premio Nobel, ¿no? Víctor del Árbol, otro periodista, ha publicado, bueno, ha sido el premio Nadal, que se le otorgó en enero, con la víspera de casi todo. Y lo traigo porque los lectores que se lo están llevando de la librería están hablando muy bien de esta obra. Muy bien, muy bien. Tenía un pequeño pasaje marcado, pero creo que no nos va a dar tiempo de leerlo. Luego, por ejemplo, Juan José Millás ha escrito una novela totalmente diferente y de esas que dices, ostras, qué cosa más diferente a lo que se está publicando actualmente. Se titula Desde la sombra y te leo la breve descripción para poner en situación a los lectores. Damián se siente confuso desde que perdió su trabajo. Un día comete un pequeño hurto en un mercado de anticuarios y se esconde en el interior de un armario. Antes de que pueda salir, el armario es vendido y trasladado a la habitación de matrimonio de Lucía y Fede, donde Damián termina instalado como si formara parte del mueble. Qué cosa más rara. ¿Te imaginas? Es una persona que se queda dentro de un armario, que lo trasladan a una casa y se queda ahí para ver cómo viven los demás. Es una novela poco kafkiano, quizás. Sí. De hecho la crítica aquí lo dice. A ver si lo localizo. Millas tiene algo de Kafka español. Cuando habla de la familia, de su familia, de las familias, es como si destripase la Magdalena de Proust con un bisturí eléctrico. Aquí lo relacionan con Kafka y Proust. Yo creo que con eso basta decirlo todo, ¿no? Vicente, nos quedamos sin tiempo. ¿Estuviste en el mercado medieval? Sí, anoche di una vueltecita. Lo digo porque hubo algún puesto con libros antiguos. Sí, lo vi. Sí. Y interesante por supuesto. Meterse en los baúles esos y empezar a rebuscar. Sí. Me compré yo 2 periódicos del diario ABC, 2 originales de los años 70, pero junto a ejemplares de libros que yo creo que hubiese sido interesante sumergirse más. Curiosamente te diré que tengo una edición del ABC en edición completa del año completo de 1914. Jolines. Vicente, hasta el mes que viene, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.